Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. Y en tu mesa me diste lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apagan. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis brazos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. Y en tu mesa me diste lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. Y en tu mesa me diste lugar, me recibes en casa para siempre. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo, yo me pierdo, vienes a buscarme. Tú me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. Y en tu mesa me diste lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. Y en tu mesa me diste lugar, me recibes en casa para siempre. Él es quien reina.
Creador, su fama eterna es. Su voz, un eco sin final, todos proclamarán: no hay nadie como Él. Su luz radiante más que el sol, su amor, su gracia derramó. En Él encuentro sanidad, todos proclamarán: no hay nadie como Él. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios, el vencedor que a la diestra está. Ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. En Él está la salvación. La cruz nos muestra su amor. Venció, cántalo fuerte. Venció la muerte con poder, el Rey de Reyes es. No hay nadie como Él. Ven a adorar al que resucitó,
La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre él. Al fin él suspiró, el cielo lo ignoró, el Hijo de él se hundió en tinieblas. La guerra en el Seol, la muerte derrotó, el infierno fue al fin vencido. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a él la gloria es, por siempre a él exaltado es, por siempre él es digno. Vivo está, vivo está. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre a él es digno. Vivo está, vivo está. Por siempre a él la gloria es, por siempre a él exaltado es, por siempre a él es digno. Vivo está, vivo está. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Cordero, cántalo fuerte. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya.
Buenos días, hermanos. Dios les bendiga en este precioso día. Nuevamente nos volvemos a encontrar en este día para dar gracias a Dios y también para estar un momento en contacto a través de la palabra de Dios. Espero que este día de hoy podamos gozarnos juntos en la enseñanza de la palabra. Y aunque no estamos aquí en el templo todos, esperamos que allá en casita también ustedes estén alimentándose de la palabra de Dios. Gracias a Dios que el Señor nos está dando una oportunidad más y Dios sabe por qué está pasando todo lo que estamos viendo en este mundo. Creo que debemos de aprender las buenas lecciones de la vida a través de la palabra de Dios y de la permanencia en la fe en nuestro Dios. Hoy vamos a hablar de un tema, pues, un poquito que nos va a levantar el ánimo, porque el tema de hoy es: no es pecado ser tentado. Y es un tema bastante, pues podemos llamarle así, polémico o discutido, porque es algo que nosotros debemos de estudiar, de pensar acerca de la tentación. Pero yo le puse: no es pecado ser tentado. Sabemos a través de la palabra de Dios que hay tentación. Y cuando hablamos de la tentación, debe de haber alguien que es el tentador. Y tenemos el tentador, que es Satanás. Él es el que desde el principio, en el huerto de Edén, surgió este problema. Pero yo quiero basarme y vamos a ver la tentación de Jesús y la tentación de Eva. Vamos a ver dos pasajes que parece que son en lo mismo, porque habla de tentación, pero vamos a ver estos dos pasajes y de ahí vamos a platicar de la palabra de nuestro Dios. Les invito a que, si tienen su Biblia a mano, acomódense bien, denle un tiempo a la palabra de Dios, deje por un momento su quehacer, si está trabajando, y vamos juntos a platicar de este precioso tema. Yo quiero leer la primera, que es de Mateo capítulo 4, del 1 al 11. Vamos a ver aquí la tentación de Jesús. Si ya lo tienen, pueden verlo en su Biblia y yo voy a leer lo que dice la palabra de Dios. San Mateo capítulo 4, del 1 al 11. Y dice la palabra de Dios: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está que a sus ángeles mandará cerca de ti
y en tus manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró los reinos del mundo. Y entonces Jesús le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Ahora, yo quiero leer también este comentario que vamos a tener de hoy, que no tenemos mucho tiempo, y dice en Génesis capítulo 3, 6 al 7. Pongan mucha atención porque vamos a dialogar la palabra de Dios en esta enseñanza. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y era el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿qué has hecho? ¿Dónde estás? Y luego él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la serpiente me engañó y comí. Mira lo que hizo Eva en el árbol. Hizo 3 cosas. Lo observó con mucha atención, tomó del fruto, comió y dio a su marido, compartió. Vemos dos pasajes que me gustó entrelazar estos pasajes para poder hablar de esto. Tengo otro pasaje que quiero adelantárselos, que es Santiago 1:12, y dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Verso 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Verso 15. Entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Estos pasajes que estamos viendo el día de hoy es muy adecuado. Yo me pongo a pensar cuando Jesús estaba en el desierto y Eva estaba en el huerto. Estamos pasando en nuestro tiempo ahorita, en este año,
que ya se pasó de cuarentena. Estamos, la iglesia, los hermanos, estamos como en el desierto. Jesús en el desierto estaba ayunando, se estaba preparando para emprender un gran ministerio. Y por eso que vemos aquí la preparación de Jesús, y la mayor prueba que el hombre debe de tener es estar a sola con Dios. Jesús estuvo a sola en el desierto solamente con Dios, porque dice que luego que fue tentado vinieron los ángeles y le servían. Pero yo creo que en un tiempo en el desierto donde no oyes nada, donde no hay gente, donde no hay ni agua, donde no hay nada, porque él estuvo sin comer y sin beber 40 días y 40 noches. Estaba en una gran preparación, porque el ministerio que tenía y que había venido a cumplir en la tierra no era fácil. Necesitaba como el hombre Dios prepararse, fortalecerse para poder contrarrestar y vencer al enemigo. Vemos aquí que cuando el diablo pensó, porque el diablo, el que estaba ahí en el desierto también era Satanás. El mismito diablo estaba en el desierto con Jesús. Y posiblemente él estaba viendo que Jesús no había comido nada. Y él quiso aprovecharse pensando que Jesús en esos 40 días estaba totalmente debilitado. Su cuerpo necesitaba alimento. Y el diablo pensó que como ser humano, él era la oportunidad que al diablo se le presentó para poder ir a Jesús y tentarlo, ponerle una prueba de tentación. Y se equivocó, porque fueron 3 tentaciones, 3 ofrecimientos, y en ninguno de los 3 cayó. Primero, el pan. Luego, que una prueba de poder, que hiciera pan. Ahora, vemos también que la última fue los reinos del mundo, el tesoro del mundo. El diablo lo que quería era que Jesús cayera en la trampa, que cayera en una de estas trampas que le estaba poniendo. Fíjese bien. Primero el pan, luego lo subió allá al pináculo del templo y dice: si eres hijo de Dios, échate abajo. Que manifestara si de verdad era el hijo de Dios, que se dejara caer al suelo. Y dices: bueno, si a los ángeles van a estar abajo para que te sostengan y tu pie no va a tocar piedra. Y la última, lo llevó a un monte muy alto y le dijo: mira, todo esto que ves aquí, pues es mío. Así es que si me adoras, yo te doy todo. 3 tentaciones grandes, pero en ninguna de las 3 cayó, porque fue derrotado Satanás. Cuando le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Y la última le dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo, como no le quiere servir a Dios, se fue. Vemos muy diferente aquí. Jesús fue tentado por Satanás. Si vemos, por ejemplo, en el huerto del Edén, fue muy diferente. Porque aquí el diablo no tentó a Eva. Si vemos en la palabra de Dios, dice que la mujer Eva, aunque ya sabía que Dios le dijo: de ese árbol de la vida puedes comer,
Pero de este otro árbol que está en medio del huerto también estaban los dos árboles, el del bien y del mal y el árbol de la vida. Era muy hermoso, dice la palabra de Dios. Era muy hermoso, atractivo a los ojos. Y aquí el diablo no le ofreció a Eva el árbol. Si vemos ahí en la palabra de Dios, vemos que ella, sus ojos codiciaron al árbol, al fruto precioso de este árbol. Le llamaba la atención, sus ojos estaban puestas en el árbol, que se convirtió para Eva una tentación, una tentativa. Y ella siempre contemplaba. La Biblia no dice cuántas veces Eva estaba siempre contemplando el árbol. Tanto lo contempló que Satanás estaba mirando a Eva. Satanás estaba vigilando a Eva. Porque Eva posiblemente todos los días estaba contemplando el árbol. Y lo que hizo Satanás, ya que Eva lo deseaba, le dio una ayudadita. Y le dijo, no vas a morir, sino que van a ser abiertos sus ojos. Y ustedes van a conocer el bien y el mal. Dios dijo esto para que no coman porque Él no quiere que sean como Él. Porque el día que coman de este árbol, ustedes van a ser como dioses, van a conocer el bien y el mal. Y Eva dijo, bueno, si así es, entonces, pues, alargó su mano y cortó. Ahora, no es pecado ser tentado. Lo que es pecado es ceder a la tentación, tomar del pecado, tomar de la mercancía que el diablo está ofreciendo. En nuestro tiempo, Satanás está usando la misma estrategia que usó en el huerto, que usó con Jesús. Está usando la misma estrategia, la misma técnica que usó en el huerto, lo sigue usando en nuestro tiempo. Por eso me interesé en hablar de esto hoy, porque no sé, hermano, ¿cómo están ustedes allá en casita? Si ustedes se están preparando o ustedes están decayendo espiritualmente, y el diablo, Satanás, se puede aprovechar de ese tiempo que estamos como en el desierto. Quizá usted se sienta solo en casita, como también yo me siento. Pero yo creo que en el tiempo en que estamos como en el desierto, vamos a tomar el ejemplo de Jesús. Él estaba orando y ayunando. Él no estaba perdiendo el tiempo aunque estaba en el desierto. Él estaba ocupado en las cosas de su Padre, como le dijo a su Madre María. Yo creo, hermanos, que debemos de tomar el ejemplo de Jesús. No importa que no estemos en el templo. No importa que no estemos reunidos todos como cuerpo de Cristo juntos, saludándonos, platicando, pasando un tiempo de alegría, compartiendo nuestro gozo juntos. Quizás usted se siente triste, quizás usted se siente un poco con duda por lo que está pasando. Usted puede venir la tentación, un pensamiento que esté pasando por su cabeza, por su mente, que es obra de Satanás. O posiblemente le está ofreciendo algo para usted, para llamarle la atención y poner la mira en la prueba de tentación y quitar la mira de Jesús. La tentación
en sí sola no es un pecado. Quizás usted puede decir, si es un pecado la tentación. Sí es un pecado la tentación. Pero el pecado no está en que tú seas tentado. Jesús fue tentado y no pecó. Jesús fue tentado 3 veces y no pecó. No le hizo nada a la tentación, porque no se dio, no la tomó. Eva alargó su mano y comió. Obedeció a la tentación, a la vanagloria de los ojos y de la carne, a esas pasiones. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, huye. 2 Timoteo 2:22. Cuando le dice Pablo a Timoteo, huye de las pasiones, huye de las pasiones. Yo creo que es el tiempo de hacer reflexión en nuestra vida. Hubieron hombres que fueron tentados y cayeron en la tentación. Y uno que fue tentado, que es un tipo de Jesús, fue José. José fue tentado. Dice bien, José fue tentado por una mujer. Dice bien, él fue tentado por una mujer, la mujer de Potifar. En Génesis 39, 11 al 12, dice que Potifar fue tentado por la mujer de Potifar. Y vean lo que sucedió. Esta mujer lo acosaba tanto, lo buscaba tanto, que lo veía hasta en el vaso donde estaba bebiendo. Se había apasionado tanto por José. Y fíjese bien, y dice en Génesis 39, 11 y 12, dice, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí. Y ella asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Y entonces le dejó la ropa en sus manos de ella y huyó. ¿Qué pasó aquí? ¿Quién lo estaba tentando? El mismo Satanás le había puesto la tentación. ¿Quién era la tentación? Era la mujer. Cuando le estaba queriendo inducir para que se acostara con ella. Y aprovechó el tiempo cuando José fue posiblemente a bañarse o a hacer otra, cambiarse. No había nadie en la casa y la mujer dijo, ahora es mi tiempo. Y cuando esta mujer llega y lo atrapa, dice bien hasta dónde es el diablo y la tentación que ya estaba ahí actuando. Y le dijo a José, duerme conmigo. Ahora que no hay ninguno en casa, mi marido no está, no hay ninguno, podemos aprovechar el tiempo. Y José lo que hizo fue que salió huyendo, sin ropa, desnudo, se fue huyendo y dejó las ropas en la mano de la mujer. Tuvo sus consecuencias por no obedecer a la tentación, estuvo encarcelado, pero salió triunfante. Por eso cuando dice el versículo de Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Oigan bien, que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba de tentación, recibirá la corona de la vida que Dios le prometió a los que le aman. Hay que tomar muy en cuenta estas palabras. ¿Quiénes soportan la tentación? ¿Quiénes soportan la tentación? Aquí dice que los que le aman. El que no lo ama cae facilito en las garras del diablo a través de una tentación. Por eso dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá
la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Yo creo, hermanos, que este tiempo pequeño que estamos dialogando de la palabra de Dios es para que nosotros, lejos de pensar, lejos de olvidarnos de Dios, lejos de estar solamente en casita, guardaditos, y como cristiano, hermano, agarre su Biblia, póngase a leer su Biblia, póngase a orar, y si puede usted ayunar, ayune. Porque eso es lo que da fortaleza a nuestra vida espiritual. Que el diablo, cuando venga con la tentación, no nos encuentre débil, vacío, sin fuerza. Tome su Biblia, que la palabra de Dios dice que es la espada del Espíritu Santo. Por eso el apóstol Santiago, cuando habla, dice: someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Al que vamos a resistir es a Satanás, porque él es el que lleva la mercancía. El diablo es como un mercader. Él trae de todo, hermano, de todo, para lo que le guste al hombre, a la mujer. Él trae de todo. Él sabe también qué es lo que a ti te gusta. Y Él trae lo que a ti te gusta. Y Él te lo presenta. Puede ser cualquier pecado. Puede ser cualquier cosa que te llame la atención en tu vida. El diablo la trae. Él es un mercader, es un comerciante. Y Él trae todo. Y te tiene preparado todo lo que Él trae. Porque sabe que te va a gustar y algo le vas a comprar. Yo pongo la tentación, hermanos, que el diablo trae. Como los venteros, los vendedores. Al que vende licor, al que vende cerveza, al que vende droga, al que vende armas. Ellos están vendiendo. Y a veces cuando alguien cae en este pecado de la droga, del alcohol o de otro pecado, le echan la culpa al que está vendiendo. Es que si ese señor no estuviera vendiendo, mi hijo no hubiera comprado. Pero hay una de las cosas que podemos comparar el huerto con Eva y el huerto. El árbol estaba ahí. El árbol no le dijo a Eva, cómeme. El que vende la droga no le dice, ven, no te obliga a que la compres. El que vende licor tampoco te obliga. Él ofrece, Él solamente ofrece y te la pone a la vista de tus ojos. Si te gusta, vas a ir a comprar. Pero nadie te obliga a que la compres. El pecado de tentación es lo mismo. Puede estar la tentación ahí, pero si no te gusta y amas a Dios más que a ella, vas a huir como José de la tentación. Tampoco le podemos echar la culpa a Dios, porque dice Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Nosotros no le podemos echar la culpa a Dios. No puede decir, ay Dios, ¿por qué cuando me viste que yo iba a caer en la tentación, por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me detuviste, Dios, sabiendo que yo iba a caer en el pecado? Porque Dios permite el libre albedrío del hombre y de la mujer. Dios no se mete en nada. En Eclesiastés dice el predicador, dice, todo puedes hacer. Anda en la vista de tus ojos.
en todo lo que tú quieras, dice el predicador Salomón. Todo lo que esté a la vista de tus ojos y al alcance de tu mano, hazlo. Dios no te lo evita. Dios te deja para que tú escojas entre el bien y el mal. Pero sabes una cosa, dice, que sobre todo esto que tú hagas, Dios te va a llamar a juicio. Es la única parte que yo puedo encontrar en la palabra de Dios, que no le podemos echar la culpa a Dios. Dios, ¿por qué me dejaste caer? Dios, ¿por qué me dejaste? ¿Por qué yo caí? ¿Por qué tú no me ayudaste, Señor? Porque nosotros tenemos que hacer la parte nuestra. Tenemos que tener como cristianos el discernimiento del Espíritu Santo. Por eso en Deuteronomio habla y le dice al pueblo de Israel: he aquí yo pongo el bien y el mal, pongo la bendición y la maldición, pongo la vida y la muerte. Escoge pues cuál es. Pero todavía Jehová le dice al pueblo de Israel: pero yo te aconsejo que escojas la vida. Estamos viendo la palabra de Dios, que no podemos culpar a Dios cuando el hombre o la mujer cae en la tentación y cae en el pecado. Porque dice, Dios no puede ser tentado ni Él tienta a nadie. No le podemos echar la culpa a Dios, tampoco le podemos echar la culpa al pastor, tampoco le podemos echar la culpa al diácono de la iglesia o a la hermana porque la vio un poquito fea. No, yo caí porque el hermano, porque el pastor, porque el diácono, los oficiales de la iglesia, ellos tuvieron la culpa que yo cayera. Si ellos no me hubieran hecho esto, yo no hubiera caído. No, porque no ama a Dios. Porque no amó a Dios. Y le fue fácil cambiar a Dios. Vemos en la palabra de Dios de hombres que fueron tentados, como fue David, como fue Sansón. Ellos cayeron, se les presentó la tentación y la agarraron y cayeron. ¿Por qué? Porque Dios le da libre albedrío, libre pensar al hombre, que escoja entre lo bueno y lo malo. Pero al hombre escoge lo malo y no le puede echar la culpa a Dios, ni le puede echar la culpa a ninguno. Verso 14 dice la palabra de Dios de Santiago 1:14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es que aquí se siembra en la mente, hermano. Cuando se mete la tentativa aquí en la mente, en la cabeza, hermanos, es difícil muchas veces quitarse de la cabeza lo que ya está puesto ahí, en los ojos y en la mente. Ya está ahí trabajando Satanás, ya entró la tentación en la mente y está trabajándolo tanto y tanto como Eva, de tanto contemplarlo, hasta que cayó en el pecado. El pecado no es la tentación, sino ceder al pecado, obedecer al pecado. Jesús fue tentado y dice, fue tentado en todo, pero no pecó. José fue tentado por una mujer tremendamente esta tentación, pero no cayó, huyó y no cayó en la tentación. Otro como fue David, por estar de ocioso, paseándose en el tradado de su casa, vio una mujer que se estaba bañando. Y eso fue una tentación. David no soportó la tentación. Y dice, ¿quién es esa mujer que está allí? Tan simpática, tan bonita. Dice, es la mujer de Urías. Tráigamela. ¿Qué pasó ahí? La ociosidad, porque todos los demás estaban en la guerra y él se quedó en el palacio. Y miren nada más, el diablo le puso la tentación, le puso a Betsabé, y no soportó la tentación y cayó, y fue grande su ruina. Le costó mucho, le costó llanto, lágrimas, tuvo que pedir perdón y Dios lo perdonó, hermano. ¿Por qué? Porque Dios es Dios de amor también. Podemos ver la palabra
de nuestro Dios, algunos versículos que habla aquí en Santiago, capítulo 4, 8, y dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dice bien, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. El versículo 10 dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Es palabra del Señor, hermano. Es palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dios está dispuesto a ayudarnos. Y este tema, hermano, es especialmente para la iglesia, para nuestros hermanos que están en casita. No solamente de nuestra iglesia Betania, sino de todas nuestras amadas iglesias y amados hermanos que están en casita. No me estoy preocupando solamente por la iglesia Betania, la cual pastoreo, sino también por los demás hermanos, por los demás rebaños que hay en nuestro San Felipe, que estén ocupados en las cosas de Dios. Que el diablo no te encuentre en ociosidad, porque en mente ociosa está el peligro. Está el peligro de caer cuando el diablo viene y te ofrece las cosas del mundo. Porque dice en 1 de Juan 2, versículo 16, ya con eso termino. Y dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿A dónde está el pecado? En ceder a la tentación. Dice: los deseos de la carne. Y cuando estamos débiles espiritualmente, la carne supera su fortaleza. El espíritu, en la vida espiritual, baja y la carne sube. Y es cuando viene el tentador y nos puede poner una tentación. Y hermanos, si puedes caer en la tentación porque no te estás alimentando de la palabra de Dios. Tu vida no está activa en las cosas de Dios. La vida espiritual, te voy a decir esto, queridos hermanos, que no está en llegar a estar en la iglesia si no estamos fortalecidos. Si tú no estás ocupado en las cosas de Dios, que estás cada 8 días en la reunión de la iglesia, y que cada 8 días lee tu Biblia, y que cada 8 días ora, hermano, estás vacío. No estás lleno del Espíritu Santo, no te estás fortaleciendo del Espíritu Santo. Y el diablo está cerca de ti, la tentación está cerca de ti, y de un momento a otro puedes caer en la tentación porque estás débil espiritualmente. Por eso dice el apóstol Pablo que tenemos una lucha entre nosotros mismos. Porque la carne desea la carne, los deseos del mundo, y el Espíritu desea las cosas de Dios. Y hay una gran lucha entre la carne y el Espíritu. Porque la carne no se sujeta a la ley de Dios. Y la Biblia dice ni tampoco puede. Es por eso, hermanos, que la palabra de Dios dice aquí que los deseos de los ojos, eso fue el deseo de Eva, el deseo de los ojos, el contemplar tanto una tentación hasta que cae. La vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Amigo y hermano, yo te aconsejo en el nombre del Señor que pasemos este tiempo de silencio, este tiempo que no estamos reunidos, pero que estemos allá en casita como si estuviéramos en la iglesia. Por eso estamos dando estos consejos cada 8 días, para que tú te reanimes. Sacúdele el polvo a tu Biblia y ponte a leerla.
Aliméntate de la palabra de Dios. Porque el Señor le dijo a Satanás, no de pan solo vivirá el hombre, no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios, y es la palabra divina, infalible, la palabra de Dios, la cual encontramos en ella la vida eterna. Hermano y amigo que me escuchas en esta tarde y en este día precioso, yo te pido en el nombre de Jesús que tomes ánimo, que tomes aliento, que en este tiempo es un tiempo de preparación para cada uno de nosotros. En cada uno de nuestros hogares, ahí podemos estar leyendo la Biblia, orando, comunicándonos con el Señor. Se llama un tiempo a solas con Dios. Y Dios nos está permitiendo este tiempo. No sabemos hasta cuándo, pero seguimos en el tiempo de Dios. Estamos en el tiempo de Dios y para Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde en este día. Amén.